Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 453, compraré mi libertad con dinero. Ariadne abrazó a Alfonso por detrás, quien no podía ocultar su ira. Ella se aferró a él con la flexibilidad de una rama de sauce en primavera. SHHH, SHHH. No sabemos dónde puede haber oídos. Pero estas palabras de Ariadne no ayudaron en absoluto a Alfonso a calmarse. Ni siquiera puedo decir lo que quiero, ¿es eso vivir? Después de perder a su madre, Alfonso se dedicó a lograr la gloria en esta vida. Lo que impulsó al príncipe Alfonso, quien por naturaleza estaba alejado de la ambición de poder, a participar en esta carrera interminable fue su deseo de libertad. Alfonso se dio cuenta de que la libertad solo se otorga a quienes tienen poder, solo después de la muerte de su madre y de haber salido de su protección. He logrado todo para ser libre. Un rehén enviado al reino de Gálico. Una cruzada expulsada sin nada. La caballería del casco negro, la fuerza militar más grande del continente, que regresó después de ser formada localmente sin la ayuda del reino etrusco. Un general victorioso de la Guerra Santa. El príncipe de oro, Alfonso de Carlo, elogiado por el continente. Sin embargo, su padre no lo respetaba a pesar de todo. ¿Qué más tengo que hacer? En lugar de seguir calmando al príncipe furioso, Ariadne tiró de la cuerda para enviar una señal a Sancha. Era una señal para que todos los sirvientes cerca de los aposentos de la condesa en la mansión de Mare se retiraran. En la mansión de Mare, sin nadie más, en los aposentos de la dueña, el príncipe pudo desatar su ira a sus anchas. ¿Quieres disolver la caballería del casco negro por la insignificante razón de casarme con la princesa del ducado de Manchique? 72.000 ducados eran solo oro que fluía por el continente. Pero una espada bien afilada no podía volver a hacerse. Esta era una espada que crecía alimentándose de la sangre y las lágrimas de la guerra, algo imposible con cualquier entrenamiento en tiempos de paz. Alfonso estaba indignado. ¿Cómo crees que se pueden conseguir de nuevo 4.000 unidades de caballería pesada con experiencia en combate? Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Alfonso. Su caballería estaba acuartelada fuera de la ciudad, excepto por el mando. Esto se debía en parte a que la ciudad no podía albergarlos a todos, pero más aún a que a León III le resultaba incómodo. Simplemente esto. SHHH, cariño. Está bien. Cálmate. Alfonso, que estaba teniendo pensamientos que no podían realizarse en ese momento, fue exitosamente detenido esta vez por Ariadne, quien se acurrucó en sus brazos. Fue porque una palabra le llamó la atención. Cariño. ¿Por qué es extraño? Ariadne se sonrojó. Alfonso olvidó por completo porque estaba enojado hace 3 segundos. Él la miró. Objetivamente era una belleza, pero lo que él vio fue otra cosa. Sus profundos ojos verde oscuro solo estaban fijos en él. Sus ojos, que normalmente estaban ligeramente levantados, se bajaban hermosamente sin ninguna tensión solo cuando lo miraba. Sus labios carnosos y rojos le susurraban solo a él. Él besó apasionadamente a su esposa. MMM. Ella también respondió con pasión. Alfonso, mientras besaba sus labios y cuello y luego se hundía en el pecho de Ariadne, pensó, no me equivoqué. Esto no podía cederse a nadie. Era solo suyo. Ni siquiera 72.000 ducados, ni un ejército celestial, tendrían valor para ser considerados. Las blancas caderas, los labios rojos y el cabello negro se esparcieron sensualmente sobre la cama. Él la agarró. Ah. Su padre no sabía nada. Esta mujer era suya. Responsabilidad. Algo que proteger. Familia. La razón por la que vivía. Él nunca la soltaría. León III le dijo a Alfonso que eligiera a una mujer por su utilidad. Y esa utilidad era la dote y el linaje. Alfonso dijo que no necesitaba ninguna de las dos. Lo importante para él era la persona y el amor. Pero la diosa del destino le sonrió, y lo que él eligió fue el amor, pero el resto también vino naturalmente. La mujer de la que se enamoró era, al menos en términos de dote, inigualable por cualquier otra en el continente central. No te preocupes.
Ella susurró, sintiendo una excitación y una ira inusuales en el toque de su esposo. Los problemas que se pueden resolver con dinero, se resuelven con dinero. Ella bromeó con voz risueña. Tu esposa es la nueva rica más importante de San Carlo, ¿lo olvidaste? Los ojos de Alfonso se abrieron de par en par y luego se echó a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Su padre estaba definitivamente equivocado. Los preparativos para la mudanza a la mansión de Mare, que habían estado estancados, de repente se aceleraron. También buscaremos dónde deshacernos de los muebles, nos llevaremos las cosas pequeñas y valiosas, pero venderemos y nos desharemos de las voluminosas. Sancha preguntó. ¿No podemos simplemente llevarlas al palacio del príncipe? ¿Quién sabe qué ratas vivirán allí? El oro era el medio de almacenamiento de valor más seguro. También podía cambiar de forma a voluntad. En joyas, seda, especias, alimentos, suministros militares, artillería y espadas. Lo convertiré todo en monedas de oro. Ariadne, después de responder a Sancha, observó en silencio a los sirvientes afanados en los preparativos de la mudanza. Sancha notó que la expresión de su ama no era buena. Señorita. ¿Hay algo que le preocupa? Sancha, que echaba fuego por los ojos y estaba lista para atacar con un palo si alguien no llamaba a Ariadne condesa, no podía soltar el apelativo de señorita. Ariadne, incluso casada, sería siempre su señorita. Incluso si se convirtiera en madre de hijos, o en abuela, seguiría siendo así. Ariadne iba a decir, me duele el corazón tener que despedir a algunos de mis sirvientes sin poder llevarlos al palacio, pero no quiso mentirle ni siquiera a Sancha y dijo la verdad. Odio el palacio. Era un lugar lleno de ojos que observaban. Las 24 horas del día, la mirada de alguien vigilaba a la realeza. Un tenedor que se caía por la mañana se convertía en tema de conversación por la noche. ¿Cómo es posible que ni siquiera sepa comportarse en la mesa? Ella se estremeció sin darse cuenta. ¿Por qué no se lo dice? El príncipe nunca la obligaría si supiera que no quiere ir al palacio. No quiero presionarlo con eso. El edificio y el terreno de la mansión de Mare eran propiedad de la Santa Sede, pero los muebles, los caballos, los carruajes, el queso y el vino almacenados eran propiedad de la familia de Mare. Si todo se vendía y se convertía en efectivo, sería una suma considerable. Ella tenía la intención de asegurar el efectivo para mantener la caballería de Alfonso. Y sobre todo no quería decepcionar a Alfonso. No quería arruinar el panorama general por sus pequeñas preferencias. Si no me hubiera revelado como princesa, quién sabe, pero ahora es mejor que me instale en el palacio. Si me quedo fuera, todos se reirán. Sería una vergüenza para León III, pero tampoco sería bueno para la pareja Alfonso y Ariadne. Significaba que no serían reconocidos como príncipe y princesa. A partir de ahora, era una lucha por la legitimidad y una guerra de opinión pública. Solo tengo que aguantar. Para sentar las bases de la victoria, Ariadne se dio la vuelta en el pasamanos de la escalera. Supervisa bien el proceso de la mudanza, Sancha, de verdad, solo confío en ti. La mansión de Mare. La antigua escalera de madera, más profunda aún por la sangre de Arabella. Un lugar impregnado de la gloria y la desgracia de la familia. Era hora de partir. Era el comienzo del segundo acto de su vida. León III estaba tan absorto en el canto de la joven alondra que acababa de adquirir, el hecho de que fuera madre se había borrado mutuamente que no podía concentrarse. Entonces, ¿cómo entraste? De repente mi vista se aclaró y vi un camino. Isabella se sentó a los pies de León III y dibujó un gran círculo con ambas manos. Una luz blanca. Era cálida como el abrazo de mi madre. Ella estaba explicando cómo una simple dama noble que no conocía la geografía pudo entrar en los aposentos de León III a través de un pasaje secreto del palacio, que era un secreto militar. Sí, debió de ser la Virgen María quien me guió. Ja 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 ja. León III no estaba usando su cerebro en ese momento. No podía concentrarse debido al adorable ataque audiovisual de Isabella. Se sentía como si hubiera vuelto a ser un adolescente de unos 10 años. Él simplemente soltó una carcajada y acarició la cabeza de Isabella. Parece que no estabas destinada a morir en ese momento, es la guía de la Santísima Virgen María. Isabella se emocionó cuando León III le dio el pie perfecto.
Sin pensarlo mucho, cruzó la línea que Ariadne había evitado cruzar en el pasado. Oh, esa santa. Jajajaja, jajajaja, claro, siendo tan hermosa como un ángel, es natural que los dioses celestiales te cuiden. Ay, no son los dioses celestiales, es la Santísima Virgen María. Sí, sí, jejeje. León 3, estaba en medio de una conversación sin sentido, preguntó medio en broma. Si tengo alguna duda en mi gobierno, tendré que preguntarte a ti, ¿no te dará la Santísima Virgen María una revelación? Jejejeje. Ajajajaja. Isabella sonrió de forma encantadora. Tendré que rezar mucho. Luego frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasaría si realmente le preguntara? ¿Agosto realmente tenía poderes divinos? ¿Debería llamar a Agosto de nuevo? Ni muerta. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, la suave voz de León 3 golpeó sus tímpanos. ¿Vendrás? ¿A dónde? A la cena familiar. León 3 se sintió ofendido porque Isabella no le prestaba atención. Sin embargo, Isabella inmediatamente se animó y coqueteó. Lo siento mucho. Es que me sentí muy mareada por un momento. ¿Qué cena familiar? ¿Isabella tiene muchísima curiosidad? León 3 estuvo a punto de decir algo, pero simplemente repitió su invitación una vez más. Esta vez tengo la intención de celebrar una reunión familiar invitando a la princesa Julia Helena a cenar. Aunque su coqueteo le había mejorado el humor, el rey tenía una razón particular para volver a ofrecerle este lugar a Isabella. ¿Reunión familiar? Las pupilas de Isabella temblaron ligeramente. León 3 aún no había puesto un dedo sobre Isabella. Era una estrategia de retraso que Isabella había adoptado intencionalmente. Pero, un hombre hablando de familia con una mujer a la que ni siquiera ha abrazado. Algo andaba mal. Sí, reunión familiar. León 3 siguió hablando sin considerar los pensamientos de Isabella. Simplemente asumió que a Isabella le gustaría si la llamaba familia. En realidad, este no era un lugar para Isabella. Era la última recomendación de reconciliación que León 3 le ofrecía al príncipe Alfonso. Justo antes de ascender a César a Gran Duque, tenía la intención de sentar a Alfonso y mostrar su poder, diciéndole que su vida sería difícil si su hermano subía de rango. Más que una recomendación de reconciliación era más bien una amenaza, pero de todos modos, León 3 pensó a su manera. Hasta que el príncipe Alfonso, el rey de este país y la persona más importante, se atrevió a responder a su invitación de esta manera. ¿Quiénes vendrán?